porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy nos encontramos en los jardines interiores del Museo Nacional y desde aquí queremos invitarlos a ustedes, nuestros televidentes, para que no se pierdan la exposición temporal titulada El joven maestro Botero, obra temprana 1948-1963, que hace un homenaje al artista colombiano más importante y representativo en el escenario del arte a nivel mundial. Mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un avance de los temas que abordaremos a continuación. Junta Nacional de FECODE, reunida el pasado jueves, convocó a paro nacional de 24 horas el próximo 23 de octubre. Recursos destinados a la educación son insuficientes ante los retos y compromisos pendientes con el sector. Docentes y estudiantes universitarios exigen al gobierno mayor inversión en materia educativa. El pasado jueves 18 de octubre se llevó a cabo aquí en Bogotá la Junta Nacional de FECODE, el objetivo de determinar la hora cero del paro nacional. El jueves 18 de octubre se realizó la Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, en la cual se convocó a paro nacional del magisterio por 24 horas para el próximo 23 de octubre, día en el que se desarrollará una gran toma en Bogotá y en las principales capitales del país. Durante la Junta Nacional, el nuevo presidente de FECODE, Nelson Alarcón, realizó un balance sobre la actual situación del magisterio y de la educación pública del país. Dentro de los principales temas que aquejan a los maestros se encuentran el incumplimiento de los acuerdos firmados en junio de 2017, las múltiples fallas en la prestación del servicio de salud, el proyecto de acto administrativo bonificación pedagógica. Hasta el momento el gobierno nacional ha presentado la propuesta de viabilización de la planta global, buscando la aplicación del principio de continuidad para reconocer dicha bonificación. Por su parte, el Comité Ejecutivo de la Federación radicó una contrapropuesta que no presenta discriminación y que permite la discontinuidad y proporcionalidad en el tiempo para el reconocimiento de la misma. Con relación a la formación docente, el 12% de los maestros que tienen derecho a los cursos de la segunda cohorte, los ministerios de Educación y de Hacienda se encuentran haciendo una revisión. FECODE propone que se convoque a dicho proceso en el mes de noviembre de este año. Además, se establecerá que dichos docentes sean admitidos en la resolución de convocatoria de la tercera cohorte. Asimismo, en el informe oficial del Comité Ejecutivo se abordaron temas como el fracaso de la jornada única, la cobertura de preescolar de 3 grados, los inconvenientes en cuanto a la aplicabilidad del decreto 196 de 1995 relacionado con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y la importancia de las juntas de educación en las regiones. En la Junta también hubo espacio para la presentación oficial de los 15 integrantes del nuevo Comité Ejecutivo Nacional, el cual representará los intereses del magisterio a nivel nacional e internacional. Cada uno de los ejecutivos contó con un breve espacio en donde socializó el trabajo que se realizará desde sus diferentes secretarías. Como puntos adicionales, se fijó que desde el 7 al 12 de noviembre se realizarán los Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio y el 5º Encuentro Nacional Folclórico y Cultural Docente. Además, FECODE organizará la información sobre la situación de los maestros amenazados y desplazados a nivel nacional, ya que no hay procedimientos que garanticen la protección de los docentes. Se planteará una mesa nacional con el gobierno sobre este tema y se iniciará un proceso de reparación colectiva del movimiento sindical. Como conclusiones de esta Junta Nacional se encuentra el reconocimiento a la lucha del magisterio que logró el hundimiento de los proyectos 014 y 057, continuar con la movilización por el cumplimiento de los acuerdos pactados por la financiación de la educación pública y una salud digna, el rechazo a los nuevos protocolos de evaluación de desempeño por la eliminación de la reforma pensional y tributaria, hacer un requerimiento a los entes territoriales para que comprometan los recursos para el desarrollo de los Juegos Nacionales del Magisterio y el pago inmediato de las primas extralegales que se encuentran pendientes. Gracias a la lucha y al compromiso aguerrido de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el pasado miércoles el Gobierno Nacional tuvo que retirar del Congreso de la República el proyecto de ley 057.
El miércoles a las 10:40 el Gobierno Nacional retiró el proyecto de ley 057 como consecuencia de la presión, la lucha y la posición decidida de FECODE por rechazarlo, porque con argumentos y respaldo de otros sectores demostró que el proyecto 057 era lesivo, regresivo y arbitrario. En primer lugar, significa que la movilización y que el trabajo conjunto entre la Federación Colombiana de Trabajadores, padres de familia, docentes, maestros y maestras y el legislativo genera unos resultados importantes para la educación. Por ejemplo, que no se pierdan más derechos para los maestros, que no se siga desfinanciando y repartiendo la pobreza, la pírrica miseria en la que ya se encuentra la educación nacional. Y por supuesto, significa también que iniciemos un trabajo conjunto, un trabajo importante, diario, para presentar una nueva iniciativa que sí permita cumplir los acuerdos. Significa también que no es que ya se hayan cumplido los acuerdos, sino inicia la esperanza para que la Federación proponga, solicite y se construyan un proyecto de acto legislativo que verdaderamente genere un aumento progresivo en los recursos del Sistema General de Participaciones. El gobierno dice que la educación será el sector con mayor presupuesto, otra farsa, porque el déficit histórico es tan alto que este es insuficiente. Lo cierto es que aunque el 057 fue retirado, la intención del gobierno plasmada en este documento persiste y buscará caminos desde el legislativo para presentarlos y mantenerlos, y con esto seguir arrinconando los derechos de la educación y el magisterio. Legalmente el 057 no existe, ya no tiene, digamos, viabilidad de trámite alguno en el Congreso de la República por su archivo, pero lo que se prevé es que el Gobierno Nacional en el trámite y discusión del Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta para estos próximos 4 años, va a intentar, digamos, coger lo que no pudo hacer en el 057 e impulsarlo dentro del Plan Nacional de Desarrollo. El magisterio le ganó esta mano al gobierno, pero FECODE sabe que la arremetida económica reflejada en el incumplimiento de los acuerdos del 2017 exige el fortalecimiento de la unidad sindical, estar en alerta, maestro, porque la crisis se agudiza y los educadores saben cómo hacerse sentir en las calles y en la escuela. El profesor William Velandia, el tesorero de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, a esta hora le habla a los maestros que nos sintonizan. Un saludo a los maestros y maestras de Colombia y a las comunidades educativas de nuestro país. Después del retiro del proyecto de ley 057, gracias a la fortaleza y a la unidad del magisterio de las comunidades educativas, gracias a ese estado de alerta en el que nos encontramos por cuanto sabíamos de lo nefasto que era este proyecto de ley, porque en nada resuelve el problema de la financiación, por el contrario, lo acrecienta, pero introduce unas reformas que van más allá. En el tema laboral y en el tema pedagógico, pues estamos a la expectativa de que se mire cómo se resuelve, porque el retiro no resuelve el problema de fondo. Nosotros seguimos insistiendo en la financiación de la educación y la financiación a partir de una reforma constitucional. Y hoy se demuestra con la movilización de nuestros estudiantes y profesores de las universidades en Colombia. El problema de la educación pública colombiana es la desfinanciación, no se cuenta con el músculo económico y por eso la tarea de la Federación y de la mano de todas las organizaciones que estamos comprometidas con que se respete y se garantice el derecho a la educación para los niños desde el preescolar hasta la universidad inclusiva, pues está a puertas para crear ese gran frente, para crear esa gran movilización nacional y decirle al gobierno, necesitamos ya una reforma constitucional que apalanque, que genere el músculo económico, que garantice el derecho a la educación, pero no una educación cualquiera, sino una educación digna, una educación de calidad, administrada y financiada por el Estado. Por eso le decimos al magisterio, gracias, porque esa unidad es la que nos fortalece, gracias porque le hicimos entender al gobierno que era nefasto el proyecto de ley 057 y que seguimos atentos y con la actividad de movilización para que se consolide lo que está plasmado y que fue punto esencial en los acuerdos. Debe existir una reforma constitucional que garantice la financiación de la educación desde el preescolar de 3 grados hasta la universidad. Esa es la mejor garantía para el desarrollo del pueblo colombiano.
Mientras el presidente Duque desfinancia y desconoce la deuda histórica que se tiene con el sector educativo, le apuesta a la economía naranja y al emprendimiento, eso sí, distanciándose de la educación, lo que termina siendo una propuesta que aumenta simple y llanamente la informalidad. ¿Qué es la economía naranja? Es el desarrollo basado en el talento de personas creativas y en la riqueza del patrimonio cultural de la humanidad. Este tipo de economía es la que produce bienes y servicios basados en la creatividad y que hoy en día son considerados como una de las economías más fuertes a nivel mundial. De ahí el término de industrias creativas. Esta es la economía naranja que Duque quiere implementar en Colombia, dejando de lado la educación. Es otra cosa que incentivar la autogestión a través de cualquier pequeño negocio que termina muchas veces degenerándose en la típica informalidad que vemos en cada esquina. Bajo el concepto de economía naranja, que es proclive a la autogestión empresarial, podemos pensar en el vendedor de empanadas de la esquina y no al verdadero empresario formal, generador de puestos de trabajo con todas las condiciones de ley. Fruto del trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo, nace para el presidente Duque el concepto de economía naranja, que le apuesta al talento, a la creatividad y al emprendimiento, que hoy representa el 4.6% del PIB. Sin embargo, en Colombia, a esta fórmula innovadora se le quita el piso, la educación. Se habla de ciencia y tecnología, pero se reduce el presupuesto y desecha la reforma al Sistema General de Participaciones, que garantizará recursos reales para el sector, que sin lugar a dudas soporta este emprendimiento, como un fortalecimiento a la informalidad, como se lee hoy. A mí me preocupa que yo siempre que veo la discusión en educación, la veo muy centrada en el tema de evaluación en pruebas internacionales, que hay que tenerla, pero no puede ser el centro de la política. Y por otro lado, tenemos que preguntarnos si realmente estamos formando un colombiano para el siglo XXI, cuando lo están haciendo competidores en Asia y nosotros seguimos pensando en una educación del siglo XIX. Seguir hablando de economía naranja, seguir hablando de economía del emprendimiento, sin tener unas bases sólidas en el sector educativo sobre la cual ese emprendimiento pueda crecer, es solo mentira, es solo falacia. La economía naranja de Duque en Colombia impulsa un emprendimiento de rebusque con poca proyección y autogestión. Eso no es emprendimiento, es informalidad. No hay emprendimiento sin educación, sin teoría, formación y potencialización de talentos. La educación, a la que hoy Duque desconoce desde la financiación, es la llave para emprender su economía naranja, que suena muy bien, pero no tiene sostenibilidad si deja de lado lo más importante, la educación. La desfinanciación en el sector educativo tiene a la universidad pública, la educación media y básica en crisis. Escuchen este dato: para que Colombia tenga el nivel en este sector, de acuerdo a lo que determina la OCDE, debería invertir anualmente 80 billones de pesos. De acuerdo con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, para tener una educación de calidad y cobertura comparables con los países de la OCDE, se necesitaría destinar alrededor de 23,4 billones de pesos anuales, más a la educación primaria, 36,6 billones para bachillerato y 20,7 billones para la educación universitaria, un total de 80,7 billones de pesos. No solo hace falta plata para la educación pública, universitaria, hace falta para la educación pública, primaria y de bachillerato. De hecho, hace falta mucho más de lo que hace para la universitaria. Y todos los estudios nos muestran que además es mucho más importante para el desarrollo de los ciudadanos en términos de sus capacidades laborales, la educación primaria y la secundaria, que la misma universitaria. Tal y como lo ha reiterado FECODE en diferentes oportunidades, este déficit es producto del cambio del modelo de educación que se realizó en el año 2001 y que durante 7 años quitó de los recursos de la educación 73 billones de pesos y que con el paso del tiempo han ido aumentando hasta la cifra actual. Hay muchos puntos críticos, se han abordado programas que se llevan las adiciones, mientras que el Sistema General de Participaciones, que cubre la educación básica y media, sufre. El presupuesto para las universidades, que se rige por la Ley 30, sufre, de tal manera que hoy estamos en una crisis absoluta. Por ejemplo, para el magisterio, esta desfinanciación se ve reflejada en que no haya fondos que garanticen la nómina docente de los años venideros, comedores escolares, el cambio a la jornada única en la cobertura y que obliga a los padres, pese a no tener los recursos, a matricular a sus hijos en colegios privados.
Si estamos hablando de que hacen falta 80 billones, es que hace falta plata, pero está dentro de la capacidad económica del país invertir en educación de esta manera. Necesitamos también atender los problemas que aquejan a la educación básica y media y que reclama FECODE. Creo que estamos en un solo haz de voluntades. Durante esta semana, 4 profesores universitarios iniciaron una huelga de hambre en protesta por la desfinanciación de las universidades públicas. En Bogotá, el profesor Adolfo León Ateortúa, exrector de la Universidad Pedagógica Nacional, solicitó al gobierno solucionar este problema que no solo aqueja a las instituciones de educación superior, sino al sector en general. El acuerdo de FECODE con el gobierno nacional de hacer una reforma estructural al sistema general de participaciones ha sido avalado y acompañado por gobernadores y alcaldes. Hoy la Federación de Municipios respalda la iniciativa. La Federación Colombiana de Municipios acompaña la iniciativa de FECODE a exigirle al gobierno una reforma constitucional al sistema general de participaciones como única vía para entregar recursos suficientes que soporten al sector educativo y la brecha honda de desfinanciación que ha acompañado al sector desde el 2009. Nosotros hemos insistido en todos los espacios en que el SGP, como fue diseñado en el 2001, solamente mantiene las coberturas que tenemos, pero no está hecho para financiar gasto nuevo, y las brechas que necesitamos cerrar necesitan fuentes nuevas. Así que nosotros hemos planteado, insistido en la necesidad de revisar la fórmula constitucional de crecimiento del SGP. Hemos planteado 3 alternativas de crecimiento, una con respecto a los ingresos corrientes de la nación, con base en el escenario que teníamos en el 2001, otra recuperando la participación por lo menos a un 35% dentro del presupuesto general de la nación, y otra atando el crecimiento al PIB, creciendo más o menos 1,5 puntos del PIB, los 3 escenarios llevados a 10 años, por supuesto, para hacerlo de manera gradual. Fede Municipio celebró el retiro del proyecto 057 como lo exigía FECODE porque era insuficiente y en vez de aportar redistribuía recursos de sectores que padecían la misma penuria que la educación, falta de financiación. Necesitamos reformar la financiación y creemos que hay espacio presupuestal, porque desde el 2012 el gasto en educación ha venido creciendo y la fuente que más crece es Presupuesto General de la Nación. Entonces lo que hacen es adicionar fuente, pero toda manejada desde el centro. Necesitamos descentralizar esos recursos. Con el retiro del proyecto 057 se espera que se cumpla con el acuerdo con FECODE de hacer una reforma estructural que descentralice los recursos y permita que la bolsa educativa con nuevos compromisos sea subsanada con dineros que proporcionalmente crezcan en los próximos años. La profesora María Eugenia Londoño, secretaria de Género, Inclusión e Igualdad, a esta hora aborda temas de interés para el magisterio colombiano. Un saludo fraternal al magisterio colombiano. Ya hoy tenemos como nueva ejecutiva de FECODE que expresar a nuestro cargo la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad. Muchos proyectos importantes, pero reconocer que en este momento el Comité Ejecutivo se apresta a adelantar un nuevo plan de acción. Pero en un contexto importante quiero expresarles, primero, que seguimos trabajando en unidad en el proyecto Lara Borbunde, la formación política sindical del magisterio colombiano, y que allí actúa escuela y género de manera simultánea, pero que de manera conjunta nuestra Secretaría se propone impulsar la formación, la participación, el posicionamiento de las mujeres maestras en el país para que adelantemos una lucha de clases y para que sigamos formándonos para llegar a los espacios donde se toman las determinaciones. De igual manera estamos invitando a nuestros hombres y mujeres, representantes en cada una de las regiones de la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad, a que nos expresen qué tareas tienen para realizar en conmemoración al Día de la No Violencia contra la Mujer. Un día importante donde tenemos que expresar nuestro rechazo al asesinato de nuestras maestras en el país y de nuestras mujeres en el país, obviamente con nuestros hombres. Por lo tanto, nos aprestamos a conmemorar ese día desde lo nacional, desde lo regional, en las calles, en los foros, donde todas y todos expresemos los tipos de violencia que hoy están golpeando al magisterio colombiano cuando van más de 1000 docentes asesinados en el país. Y finalmente, saludar y abrazar la lucha del magisterio colombiano al lado de todos los sectores
por haber retirado el proyecto de ley 057 que privatiza la educación pública. Y como la lucha no para, adelante, compañeras, compañeros, viva el magisterio colombiano y viva nuestra lucha al lado de todos los sectores, por una paz con justicia social. Como lo ha reiterado en diferentes oportunidades, FECODE, el Gobierno Nacional debe cumplir con lo pactado en el 2017 para mejorar la calidad de la educación. Es urgente que se redistribuyan los presupuestos de otros sectores para destinarlos de manera prioritaria a la educación de nuestro país y así reducir el déficit en sectores tan importantes como la universidad pública. El sector de la educación quedó con un presupuesto total de 41,26 billones de pesos para el próximo año, lo cual representa un incremento del 10% frente al 2018. Sin embargo, para FECODE y el magisterio en general, esta cifra resulta insuficiente para atender las necesidades que se han acumulado históricamente y para enfrentar los desafíos futuros del país. ¿Cuál es la fórmula para resolver esta situación? Tiene que ser una reforma constitucional a los artículos 356 y 357 de la Constitución Nacional. No hay otro. Para el magisterio colombiano, la solución de este déficit sería redistribuir los recursos y que el presupuesto de seguridad y defensa pase a educación. Puntualmente, de los 3,5 billones que se le asignaron a este sector, se debería reasignar 1 billón de pesos para financiar el sector educativo. Las fuentes de financiación están, uno, en la plata que se gastaban en la guerra, ¿no es cierto? Son 25 billones de pesos anuales, en la reforma tributaria, en la expatriación que se hizo de capitales y desde luego en la reforma tributaria, pero también en la subida del IVA del 16 al 19%. Los gobiernos anteriores y también han dicho que van a financiar más la educación, pues precisamente se enfocan en financiar a la demanda, lo que ya explicaba. Eso quiere decir que cuando los estudiantes nos movilizamos pidiendo presupuesto para la educación, el gobierno nacional, los anteriores y también Duque dice, listo, les vamos a dar más presupuesto, pero ese presupuesto va para el ICETEX, va para más endeudamiento. Y eso desde luego no solamente no resuelve el problema, sino que lo profundiza cada vez más. Adicionalmente, el movimiento estudiantil presentó al gobierno varias exigencias, entre ellas incrementar 4,5 billones para las universidades públicas, aumentar el presupuesto de Colciencias en un 100% y el pago de 16 billones de deuda histórica en un plazo de 10 años. Además, la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior asegura que la deuda no solamente es con las universidades, sino también con los colegios del país. La financiación no solamente es en las universidades públicas, sino también en las instituciones de educación básica y media y desde luego también va en contra de las garantías laborales para los profesores del magisterio que cada vez pues entonces se han encontrado más desfinanciados. Tanto estudiantes como docentes se unen a la lucha a favor de la educación pública del país, ya que el déficit ha afectado directamente a la infraestructura de las instituciones, la cobertura, el acceso, la alimentación, la salud y las garantías laborales de los maestros. El 25 y 26 de octubre, aquí en la capital de la República, en la Universidad Pedagógica, se llevará a cabo el segundo Seminario Nacional de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajos Docentes en Colombia, evento que es convocado, entre otros, por el CEID, el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de FECODE. La Red Estrado realizará la próxima semana el segundo Seminario Nacional Trabajo Docente en Colombia, Resistencias y Alternativas. En este espacio se fomentará el debate e intercambio de ideas sobre temas y procesos relacionados con el trabajo y la formación docente, asuntos que cobran relevancia en la coyuntura política actual del país. FECODE es un actor fundamental, FECODE y los CEID, porque además de ser convocantes, es la organización máxima que agrupa a los educadores, es también la que está dedicada al análisis y al estudio de las vinculaciones, la salud de los educadores, las condiciones salariales, las condiciones de trabajo. El seminario pretende visibilizar las experiencias pedagógicas de resistencia que se adelantan desde la cotidianidad escolar y desde la educación popular. Además, se busca profundizar en el análisis crítico de las políticas que regulan la formación y la profesión docente en Colombia. Maestros y maestras de educación básica y media son fundamentales en este seminario y FECODE tiene distintos niveles de participación. Uno va a estar en un panel sobre las políticas de formación de profesorado, pero también tenemos el panel relacionado con el trabajo y la formación de los profesores, de los maestros en ejercicio.
En estos momentos tenemos una política educativa supremamente nociva en América Latina que nos ha afectado muchísimo a los maestros en general. Y pues lo que buscamos justamente es eso, o sea, rescatar y reivindicar que uno de los pilares del país y uno de los pilares de la construcción de una sociedad equitativa es justamente la educación. El segundo Seminario Nacional del Trabajo Docente en Colombia estará dirigido a investigadores, profesores universitarios, directivos docentes y maestros en ejercicio. El Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación apoya este encuentro. No podemos terminar nuestro encuentro de hoy sin antes editorializarlo. Así pues que le cedemos la palabra al presidente de FECODE, al profesor Nelson Javier Alarcón. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal al magisterio colombiano. Gracias a la movilización, a la lucha, a la contundencia de nuestros maestros y maestras a través de los años, de estos meses, de estos días, logramos presionar al gobierno nacional para que archivara de una vez por todas el proyecto de ley 057 del 2018 que pretendía modificar el tema de la ley 715 y que obviamente nefasto para la educación pública en Colombia, nefasto para los derechos laborales, pensionales y prestacionales del magisterio colombiano. Y eso es gracias a ustedes, compañeras y compañeros, maestros y maestras de todo el país. En segundo lugar, desarrollamos el pasado jueves nuestra Junta Nacional en la cual tomamos diferentes conclusiones. Logramos fortalecer cada día más la unidad del magisterio colombiano, de nuestras organizaciones sindicales, de nuestras organizaciones sociales. Allí también en nuestra Junta Nacional una de las grandes conclusiones, respaldar y apoyar el movimiento estudiantil en defensa de la educación pública superior. De otra parte, nuestra Junta Nacional aprobó un paro nacional de 24 horas para realizarse y desarrollarse el próximo martes 23 de octubre con toma de cada una de nuestras capitales de los diferentes departamentos de Colombia. También pudimos consolidar diferentes propuestas y obviamente los objetivos fundamentales y primordiales es la exigencia al gobierno nacional del cumplimiento por parte del mismo de cada uno de los acuerdos pactados y firmados el año inmediatamente anterior, por la defensa de la educación pública en Colombia, del preescolar, la básica y la media y superior, porque aquí también hacemos la invitación, ¿para qué? Para conformar y consolidar un frente amplio en defensa de la educación pública, el cual esté conformado por el Gobierno Nacional, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Comité Ejecutivo de FECODE, por nuestros alcaldes, por nuestros gobernadores, por los concejales, por los diputados, obviamente también por las diferentes fuerzas políticas y que podamos construir una gran propuesta para defender la educación pública y así lograr una reforma constitucional y obviamente con la participación de nuestros jóvenes universitarios que hoy están dando la pelea y con los cuales reiteramos nuestro apoyo y nuestro respaldo en la justa lucha por la defensa de la educación pública colombiana. Un feliz fin de semana. Recuerden nuestra cita el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube de FECODE. La invitación la de siempre para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co. Estén pendientes de las redes sociales. Nos vemos en 8 días aquí en Encuentro. Hasta luego.